Bueno, ayer, el lunes 10 de octubre, se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y nosotros cada martes tenemos un espacio reservado para el voluntariado. Y de voluntariado vamos a hablar, pero con la asociación AFEMEN. Precisamente en la jornada de ayer protagonizaron diferentes actividades en conmemoración con esta jornada del Día Mundial de la Salud Mental. Se instaló una mesa informativa a la altura del Cayo Azul, en Calle Larga, aquí en Jerez. Se leyó el manifiesto, sumándose así a la campaña nacional que este año llevaba por lema "Dale un like a tu salud mental por el derecho a crecer en bienestar". Bueno, pues para hacer un análisis de un poco de lo que es la reivindicación principal que se ha hecho este año en el Día Mundial de la Salud Mental, y para hablar de voluntariado, cómo podemos colaborar también con AFEMEN, nos acompaña ya su director, Blas García. Blas, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Antonio Vallejo, que es voluntario y usuario de AFEMEN. Antonio, bienvenido. Buenos días. Buenos días, de nuevo. Bueno, ayer, Día Mundial de la Salud Mental. Hace unos días comentábamos que en los últimos informes que se han publicado a nivel nacional, la salud mental es la primera preocupación del sector sanitario que tenemos los españoles, incluso por encima del cáncer, incluso del COVID, ¿no?, que prácticamente acabamos de pasar. La pandemia ha provocado, ha facilitado que se visibilice esta problemática que sí preocupa a la ciudadanía, que por ende requiere de una mayor atención por parte de las instituciones públicas. Efectivamente, así es como ha sido. La pandemia ha tenido un efecto secundario positivo en este caso, ha tenido muchísimo de negativo por las vidas que se han perdido y por las enfermedades que ha provocado, pero en este caso sí ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor atención en salud mental. ¿Por qué? Porque el confinamiento y las circunstancias, la preocupación y el miedo que provocó la pandemia por coronavirus ha hecho que muchas personas hayan padecido y padezcan todavía a día de hoy problemas dentro de lo que es el grupo de patología que, por ejemplo, puede ser el trastorno de ansiedad o puede ser la depresión, ¿no? Eso unido también al hecho de que en la población infantil y adolescente se ha incrementado enormemente la incidencia de problemas de salud mental. Orientados al suicidio, ¿no? Ha habido muchos casos también se ha incrementado, de gente joven, ¿no? Efectivamente, y eso es algo alarmante, ¿no? Claro. Porque, claro, evidentemente eso lo que nos hace es llamar la atención sobre la necesidad de trabajar en el ámbito de la prevención y en el ámbito de la intervención temprana, en el caso de que aparezca un problema de salud mental pues en un niño o en un adolescente, ¿no? Hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los problemas de salud mental importantes aparecen antes de los 14 años y el 75% aproximadamente aparecen antes de los 18 años. Por lo tanto, el trabajar en el ámbito de la infancia y de la adolescencia es fundamental para, sobre todo, en primera instancia, prevenir y en segunda instancia, intervenir, pero no intervenir cuando ya el chico o la chica lleva 10 años con el problema de salud mental, como ha ocurrido muchas veces, sino intervenir de una manera pronta, de una manera temprana. Y de manera transversal también, desde el punto de vista educativo, familiar y sanitario, ¿no? Efectivamente, esa es una de las cosas que nosotros, desde nuestra asociación, y es uno de los mensajes que a nivel nacional y a nivel internacional se están transmitiendo, la necesidad de una mayor coordinación entre las distintas áreas que de una manera o de otra manera abarcan la atención a esa población, los sanitarios, los servicios sociales y el ámbito educativo. Hace falta una coordinación, hace falta también, por ejemplo, ofrecer formación a los profesores y a las profesoras para que puedan detectar a tiempo esos síntomas y se pueda trabajar y derivar, en su caso, pues, a los servicios sanitarios de salud mental. Hace falta también intervenir en información, sensibilización, dar charlas también a esa población infantil en los centros educativos para también poder detectar a pronto los casos que se puedan presentar y poder sensibilizar a la población y normalizar también el tema de que, de la misma manera que una persona puede padecer un problema de corazón o un problema de diabetes, por poner dos ejemplos, puede padecer un problema en el cerebro y en este caso es un problema de salud mental. La educación emocional, por ejemplo, también es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Educación emocional, que hace falta profesionales que puedan trabajar en el ámbito educativo, además del apoyo que es importantísimo desde la propia familia, se pueda hacer también para que
desde pequeño, al igual que aprendemos muchas otras habilidades, ¿sí? Al igual que nos forman en muchas otras cuestiones, pues también se nos forme en el tema emocional, para no desbordarnos cuando vienen los acontecimientos problemas adversos, para poder afrontar las vicisitudes que la vida sí o sí nos va a presentar, y hace falta una regulación de las emociones para que no nos desbordemos, claro, para que ni en un extremo se nos venga el mundo encima y caigamos en la desesperación y en el llanto y lo veamos todo negro, ni en el otro extremo caigamos en la ira, de manera que reaccionemos de una manera agresiva, y cuando menos intentar evitar que aparezcan síntomas de ansiedad, como puede ser taquicardia, como puede ser angustia, como puede ser opresión en el pecho o insomnio. Que luego eso conlleva el consumo de medicamentos, que además tiene unos efectos secundarios que al fin y al cabo, bueno, pues en positivo no va para la persona ni para el organismo, incluso para la sociedad, ¿no? Ese consumo excesivo de medicamentos que bueno, pues nos lo autoconsumimos, ¿no? Claro, es que en muchas ocasiones, como se suele decir, de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Y en la población infantil es donde se puede trabajar, o si se deja de trabajar, pues en el futuro se aparecerán problemas, claro, mucho más graves, ¿no? Es decir, por ejemplo, personas que sufren acoso en el ámbito escolar, ¿no? Niños que sufren acoso en el ámbito escolar, o niñas que sufren abusos sexuales, ¿no? Todo eso, unido a otro tipo de problemas, como pueden ser problemas en la alimentación, como la anorexia o la bulimia, o problemas de adicciones a las nuevas tecnologías y en concreto, por ejemplo, a las pantallas, ¿sí? Todo eso es lo que hace que, si no se trabaja de manera temprana, pues en un futuro se pueda enconar y se pueda convertir en un problema grave de salud mental. Yo también os quería preguntar, desde el punto de vista del voluntariado, han salido últimamente jóvenes famosos que han salido ante los medios de comunicación y han reconocido, bueno, pues problemas de salud mental que han tenido o que siguen teniendo, los tratamientos. Eso ha hecho que se rompan ciertos tabúes, ciertos miedos, incluso por parte de la población en general, que se puedan acercar ahora, por ejemplo, a AFEMEN para realizar esa labor de voluntariado. Yo no sé si Antonio también, como voluntario y usuario, lo ha podido percibir, quizás ese pasito adelante que se ha dado en ese sentido. También a estas personas famosas, ¿no? Como Simone Weil, todo tipo de personas, ¿te refieres?, ¿no?, que han aparecido en los medios de comunicación. Exacto. Que tenían ya algo o un trastorno, lo padecían de hace años y ahora han dado la cara. Sí, lamentablemente hay muchas personas que lo tienen, como decía Blas, callado o guardado o los padres, durante un cierto tiempo, años, y cuando se les va de las manos y ya acuden a los especialistas, pues bueno, están ya un poco bastante más pillados, ¿no? Sí, es importante los mensajes estos que encontramos en las noticias, en la televisión, porque son órganos que ven mucha gente y eso hace que digamos, sobre todo la juventud, que tienen como esos personajes como sus ídolos, sí, como muchos deportistas o cantantes, pues se vean un poquito reflejados y sepan o piensen que si alguna vez le pasa a ellos o han sentido algo o tienen algún amigo que piense que puede pasarlo mal o que lo nota raro, pues yo creo que eso ayuda bastante a abrir lo que es el panorama de salud mental. Y además facilitar a que la ciudadanía en general pueda optar a hacer una labor de voluntariado con AFEMEN, ¿no? Que a lo mejor en otros años pues existía ese cierto reparo, temor o tabúes simplemente, lo habías comentado y que eso ya se está rompiendo, ¿no? Yo, como ha dicho Blas, la pandemia para mí no tiene nada positivo. Lo único es que quizá haya hecho aflorar lo que tenía que haber aflorado hace 20 años, claro, o 15, que es la salud mental, pues por motivos de ansiedad o depresión o estrés, y eso ha hecho que se haga más visible. Pero sí es cierto que yo personalmente siempre he pensado, como yo creo que una gran cantidad de personas, en ayudar en alguna ONG, en alguna asociación, pero claro, el día a día, que si la familia, que si los niños, que si el trabajo, que si entonces no te deja espacio o tiempo para hacerlo, aunque siempre se puede buscar un espacio, pero bueno, la vorágine del día a día no te deja.
Yo ahora que tengo una incapacidad porque aparte de voluntario soy usuario personal, sí. Tengo trastorno mental también, pues pensé en buscar una asociación y qué mejor que la de salud mental, que ya que tengo trastorno mental pues me siento muy identificado con estos casos. Y he estado en varias asociaciones y ahora he recalado en AFEMEN, donde la última vez te dije que aterricé y ya estoy estabilizado. Y la verdad que me siento muy a gusto y yo animo a todo el que tenga tiempo o pueda, bien a FEMEN, que es recomendable, o cualquier otra, porque lo que se aporta puede ser importante, pero yo personalmente lo que recibo es mucho más. Además, porque en este caso tu experiencia, tu testimonio, ayuda mucho más tanto a otros usuarios como a los voluntarios, ¿no?, que se acercan hasta AFEMEN. Claro, hay unos casos, yo llevo poco tiempo, llevaré unos 6 meses, pero hay personas que, bueno, recientemente he entablado conversaciones con una chica que tiene una depresión bastante grande y no logran hablar con ella. Yo he estado hablando con ella, he salido con ella y esta semana me he quedado de nuevo con ella, a ver cómo la retraigo para que entre en AFEMEN y por lo menos para que intentarla salir de ese agujero. Entonces, claro, yo al tener trastorno mental, ellos son especialistas, profesionales, pero bueno, yo lo padezco y es una visión más cercana y el sufrimiento que tiene es una empatía más cercana a la que tengo y ella se siente más realizada. Entonces, con una persona, hablando con una persona de tú a tú, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho también. Blas, es importante ese voluntariado, ¿no?, como el que está haciendo Antonio. Efectivamente, a vosotros como profesionales también os ayuda quizás a llegar más fácilmente, ¿no?, al usuario. Claro, porque para trabajar con una persona que tiene un problema grave de salud mental hay que, como decíamos antes, el abordaje tiene que ser multidisciplinar, claro, desde todos los ámbitos, desde servicios sociales, desde los servicios educativos, desde la propia justicia, por ejemplo, y desde el ámbito sanitario. Pero en el área en el que nosotros trabajamos desde la asociación, también, además de que nosotros tenemos a nuestra psicóloga que atiende a las personas usuarias y atiende a los familiares también, sí, además de que tenemos a nuestra trabajadora social, pues la labor del voluntario, y en el caso de Antonio, tiene esa doble valía, ¿no?, ese doble valor, ¿no?, de que es un voluntario y que al mismo tiempo, como sabe cómo se siente, porque puede empatizar mucho mejor con la persona y puede llegar mucho mejor a ella. Y lo que se trata es de que no solamente ofrecer una atención más profesionalizada, digamos, tener los conocimientos es importante, ¿no?, y las habilidades profesionales, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? En la salud mental, generalmente, porque históricamente pues siempre se ha percibido lo que es el rechazo hacia las personas que tienen un problema de salud mental, el miedo, en fin, los estereotipos que han llevado al estigma, ¿no? Y entonces, el simple hecho de que haya una persona que de manera natural se acerque a una persona que está sufriendo, porque no hay que olvidar que es una persona que sufre, que padece un problema, y se acerque y que le pregunte por ella como persona. En un momento hay que olvidar los síntomas, hay que olvidar el tema del tratamiento como persona. Oye, ¿tú cómo estás? Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿A ti qué te gusta? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué te gusta hacer? Es decir, como persona. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de las personas que tienen un problema serio de salud mental ocurre que tienden al retraimiento, al aislamiento, no tienen contacto apenas con el exterior, solamente con la propia familia, y en muchas ocasiones se generan unas dinámicas que no son las más positivas, ¿no? Sí. En ese entorno que incluso para cualquier persona sin padecer un problema de salud mental no es saludable, ¿no?, un entorno de encierro. Entonces, en el momento que esa persona sale, se relaciona con un monitor o una monitora, donde hace actividades ocupacionales, por ejemplo, como puede ser pintura, fotografía, manualidades o deporte, ¿no? Por otro lado, tiene a su disposición, además del monitor o la monitora, tiene una trabajadora social, tiene a su disposición una psicóloga, pero no es suficiente, hace falta el contacto con la realidad, con la vida normal de la calle, y en ese punto lo aportan los voluntarios y las voluntarias de la asociación, como en el caso de Antonio, que hacen labores de acompañamiento y de realizar también actividades de ocio, ¿no?, que también es muy importante para complementar esa atención integral que se hace desde AFEMEN. Yo me pongo en el papel de una familia, porque claro, como no tenemos ese tipo de formación y educación, tampoco existe un sistema de atención primaria relacionada al tema de la salud mental. Si una familia detecta que su hijo, su hija o un familiar
pues a lo mejor puede estar sufriendo o puede tener ya síntomas de tener una enfermedad mental, ¿se puede dirigir a vosotros, al menos para orientar? Porque entiendo que muchas familias se sienten un poco perdidas, ¿no?, a la hora de afrontar una situación de esas características, en el mejor de los casos que lo haya aceptado, ¿no?, porque muchas veces también se mira hacia otro lado y no se quiere ver una realidad. Claro. Hay que tener en cuenta que una situación complicada, pero sobre todo por lo que comentábamos también del tema del estigma, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, los sentimientos de culpabilidad que muchas veces vienen asociados por esas ideas erróneas, ¿no?, esos estereotipos que vienen de hace muchísimos años, de épocas oscuras, ¿no?, y que muchas veces se alimentan por algunas determinadas noticias sensacionalistas en determinados medios, se alimenta por determinadas películas o por determinada literatura, ¿no? Entonces es normal que la familia, esa madre o ese padre, cuando aparece esa enfermedad mental, pues es normal que esa persona se bloquee, esa persona entra en un estado de ansiedad, que no sabe a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo... Entonces, para eso estamos nosotros, para eso está la asociación. Nosotros les escuchamos, nuestra psicóloga, nuestra trabajadora social, nosotros, en fin, Antonio mismo, para escucharlo, para orientarlo, para asesorarlo, porque nosotros trabajamos de la mano, de manera coordinada, con Salud Mental, el Servicio Público de Salud Mental, sí, que está aquí en el Arroyo, ¿no? Entonces, nosotros nos coordinamos con ellos, con los trabajadores sociales, con las enfermeras especializadas en salud mental, con los psiquiatras, y ese seguimiento de cada caso de personas que nosotros atendemos, o esas incluso derivaciones, la mayoría de los casos, derivaciones de personas con problemas de salud mental, que les vendría muy bien hacer las actividades y participar en talleres que nosotros desarrollamos en la asociación, pues hay un entendimiento, una coordinación continua, muy fluida con salud mental, porque es que además no podría ser de otra manera, claro, porque el abordaje en salud mental, el tratamiento, es un tratamiento integral. No se puede trabajar solo desde, por ejemplo, el tema de la farmacología, no solamente el tema de medicación, ni solamente el tema de la psicoterapia, sino que hace falta todo lo demás. Porque una persona con un problema grave de salud mental, si solo se queda en que acude a su servicio sanitario, se toma su medicación de manera adecuada, acude a una psicoterapia y una atención cada mes, mes y medio, 2 meses en salud mental y con su psiquiatra cada 3 o 4 meses, pues eso no es suficiente, porque la enfermedad mental va a estar con la persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Y entonces necesita en el día a día, ¿qué hacer? Hacer actividades que sean significativas para esa persona, retomar su proyecto de vida, es decir, ¿quién soy? Olvidar la enfermedad mental y centrarnos en la persona, en su proyecto de vida, es decir, ¿quién soy? ¿Qué estudié? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? A mí me gusta el tema del deporte, me gusta estudiar no sé qué, me gusta la cultura, me gusta el cine. Esa es la esencia de la persona, que no se puede ni se debe diluir en la enfermedad mental, porque la patología es una cuestión secundaria, es, digamos, el adjetivo, siendo el sustantivo la persona con nombre y apellido. Me queda muy poco tiempo. Yo quiero preguntarle a Antonio por aquellas personas que, bueno, pues se pueden plantear ya acercarse a la asociación como tal, porque bueno, pues tienen algún caso y necesitan esa atención y ese asesoramiento, también para aquellas que pueden optar para realizar esa labor de voluntariado en AFEMEN. ¿Qué hacéis? ¿Qué tiene que hacer el voluntariado, la persona voluntaria? ¿Se le hace algún tipo de formación previa para saber cómo tener que actuar en ciertos casos? Bueno, lo primero es, no sé si lo has dicho, la dirección, teléfono, programa, sino no. en internet. Está AFEMEN en calle California, no sé yo ahora mismo la dirección exacta, pero bueno, o lo busca por internet, que no tiene pérdida, AFEMEN Jerez, y una vez que llegue allí, si está interesado, pues lo que puede hacer es informarse a través de la trabajadora social, Patri o Vero o Blas, que le explique un poco cómo va aquello, va conociendo las distintas salas con los usuarios, hay un taller también de carpintería en la planta de arriba, tienen reuniones, hay unos también en los jueves por la tarde unas charlas con un psicólogo, unas mesas redondas muy interesantes y todo es probar, porque claro, puede llegar alguien allí y probar, y igual que yo he estado en varias asociaciones y no me he encontrado totalmente a gusto, pues oye, pero el probar hace que pueda conocer un mundo en el que puedas ayudar y aportar tu granito de arena, ¿no? Y yo creo que en AFEMEN lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Sí. Por cierto, me dicen 956 33 30 68.
Sí, ¿no? Bueno, pues ese es el número de teléfono de AFEMEN, 956 33 30 68, 956 33 30 68. Bueno, pues ahí está todo el equipo de AFEMEN, Antonio, Blas y las compañeras para poder recibir a cualquier persona y sobre todo esa persona voluntaria que, como siempre, como antes decía Antonio, se ayuda, se da, pero se recibe aún mucho más. Que se anime, que lo van a agradecer. Bueno, pues os tengo que despedir, agradeceros enormemente que nos hayáis acompañado. Queríamos también prestar este espacio de atención a la labor de voluntariado que se hace en AFEMEN y sobre todo abordando el tema de la salud mental que ayer se conmemoraba y que pues nos alegra que cada vez se vaya normalizando y visibilizando aún más casos de salud mental, que hace unos años, Blas, hablábamos que había muchos estereotipos y quizás poco a poco pues vamos rompiendo barreras. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos brevemente a publicidad. A la vuelta tenemos a una compositora jerezana que estrena su obra con la Orquesta de Radio Televisión Española este jueves. Además, esta noche y mañana en el Teatro Villa Marta se llena de colorido y de diversión con el show de El Hotel de las Reinas, el show drag que lo está petando en nuestro país. Vamos a hablar también con algunos de sus componentes a la vuelta de publicidad.